Dos de guerra espiritual, una de guerra espiritual y esta es la segunda. Y me gustaría que pudiéramos ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 en esta mañana. Apocalipsis 12, 11. Apocalipsis 12, 11. Ahí lo tenemos. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. O sea, este versículo de Apocalipsis nos da una estrategia, nos da una de las cosas más poderosas que Cristo nos dio. Y fue el poder de la sangre de Cristo, el poder de la sangre derramada. Y vosotros diréis, bueno, pero ¿cómo actuamos o cómo podemos utilizar la sangre de Cristo en cuanto a esa batalla espiritual? Ahora lo veremos. ¿De acuerdo? Ahora veremos cómo podemos utilizar la sangre de Cristo. Pero hay tres aspectos fundamentales en este versículo. Uno es la sangre de Cristo. Otro es el poder de nuestro testimonio. Dile a que tienes a tu lado el poder de tu testimonio. Y la última es la entrega total a Dios hasta el punto o sin tener temor de perder tu vida. Y esa yo creo que es una de las que más genera temor o la que más nos genera rechazo. Porque bueno, decir la sangre de Cristo o cubrirnos con la sangre de Cristo siendo cristianos y entendiendo la terminología está perfecto. Coger y usar el testimonio, la palabra del testimonio de cada uno de nosotros. Todos tenemos una historia, todos tuvimos un día que nos encontramos con Jesús y eso transformó completamente nuestra vida. Y eso también está bien. Pero oye, menospreciar tu vida hasta la muerte, y ahora hablaremos de qué quiere decir esta palabra, porque no te tienes que menospreciar, ¿de acuerdo? Pero eso como que suena un poco más fuerte, suena un poco más confrontativo. Y vamos a ver la realidad de la guerra espiritual. El viernes hablábamos de Efesios 6:12, ¿os acordáis? Vamos a ponerlo en pantalla, Efesios 6:12. Y decía, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es con las personas. Yo no tengo que pelear con Cisne. Aunque a veces me gusta pelear contigo, pero no tengo que pelear con Cisne. Yo no tengo que pelear con Noemí, aunque ella siempre quiere pelear conmigo. Yo no tengo nada en contra de las personas. Yo tengo cosas en contra de lo que hay o lo que se mueve en esas personas. ¿De acuerdo? Así que no peleéis con las personas. Dile, si estás casado y tienes a tu pareja, a tu marido, a tu mujer al lado, dile, oye, que no va de pelearnos tú y yo, vamos a dejar de hacerlo. Pero nuestra lucha no es con personas, sino con fuerzas espirituales que están alineadas, están perfectamente organizadas para hacernos la vida imposible. El viernes hablábamos de la necesidad que tenemos de dormir y descansar por las noches. Dios creó el cuerpo preparado para descansar por la noche, para recuperarse. Y mientras nosotros estamos durmiendo, el enemigo está todo el rato maquinando cuál será la estrategia que va a utilizar cuando abramos nuestros ojos. Jolie, mi mujer, la pastora, está durmiendo y cuando abre los ojos, el enemigo le ataca con los calcetines que dejó su marido en el pasillo. Y yo le recuerdo, no tienes lucha contra sangre ni carne. Así que ponte a orar. Yo te ayudo, me pongo a tu lado a orar. Y me dice, ya deja de orar, recoge los calcetines. Pero no tenemos lucha. Estoy minimizándolo un poquito, pero sabéis que nos encontramos en situaciones donde realmente empezamos a pelear o a combatir con personas cuando no es lo que el Señor nos está pidiendo. Así que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ahora, ¿qué busca el enemigo? ¿Qué busca el mentiroso? ¿Cómo le llaman? El devorador. Pero hay una palabra que usa alguien de aquí de la iglesia que siempre lo dice. Cochino. Dice, ¿qué busca ese cochino? ¿Qué busca el devorador? ¿Qué busca el padre de la mentira? ¿Qué está buscando? Está buscando cómo destruir nuestras vidas. Durante muchos años estuvo jugando con nosotros antes de conocer a Cristo y nos hizo mucho daño.
Nos hizo muchísimo daño. Y venimos arrastrando, y por eso caminando con Dios es un proceso de sanidad interior. Venimos heridos, venimos maltratados, venimos sin sentido, venimos creyendo que somos producto de un arrebato que le dio a dos personas que no habían planificado ni siquiera que nosotros estuviéramos aquí. Pagamos los platos rotos de lo que hicieron esas personas. Muchas personas sienten rechazo, se sienten menos, se sienten completamente anuladas a causa de todo lo que vivieron, todo lo que experimentaron. Y llegas a casa, y esta es tu casa, y entonces Dios empieza a hacer un trabajo, y empieza a sanar heridas, y empieza a restaurar, y empieza a levantar tu vida. Y hay muchos trabajos que Dios sigue haciendo hoy en día. Yo estoy en un proceso de parte de Dios, pero gloria a Dios que puedo estar en ese proceso. Gloria a Dios que Dios sigue sanando mi corazón. Sigue cogiendo cada una de mis heridas y viene con todo el cuidado del mundo y viene sanando y viene limpiando esas heridas con cuidado. Porque algunas veces hemos intentado humanamente reparar esas heridas. Hemos intentado ir a los mejores psicólogos, a los mejores psiquiatras, y déjame decir, está bien, son profesionales y están ahí para ayudar, pero hay una parte en nosotros que solo se puede reparar y sanar de manera espiritual. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos acompaña con ese amor que nos demuestra siempre y nos acompaña a ese lugar para poder sanar nuestras heridas. Y solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso ahora la psicología está empezando a meter la espiritualidad dentro de los tratamientos psicológicos. Aunque prueban cualquier cosa, a veces utilizan hasta el enemigo. Pero nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso que está por encima de los psicólogos, por encima de los psiquiatras, por encima de los que trabajan para el enemigo, está por encima de todo. Y siempre que estemos con Él y siempre que vayamos de Él de la mano, somos más que vencedores. No hay nada imposible para cada uno de vosotros. ¿Lo creéis? Amén. ¿De verdad que lo creéis? Amén. Dile a que tienes a tu lado, ¿lo crees? Contéstale. Ahora, si tenemos una guerra real, espiritual, que no podemos ver, pero que está ahí, ¿cómo vencemos esa batalla? El viernes vimos algunas estrategias para vencer esa batalla y hoy vamos a seguir viendo algunas de las respuestas que tenemos en este versículo. Uno de ellos es la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, derramada por cada uno de nosotros. Jesús subió a esa cruz y su sangre se derramó para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí declarando y creyendo que somos salvos y que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Amén? Eso es lo que pasó. Jesús derramó su sangre y por medio de la sangre vemos a través de la Biblia distintas situaciones donde nos muestra el poder de esa sangre. En el Antiguo Testamento, que es un ejemplo claro de la sangre del Cordero, vemos en Éxodo capítulo 12, ¿os acordáis? El pueblo de Israel, una de las últimas plagas que Dios prepara es ese espíritu de muerte que pasa. ¿Y qué les dice a su pueblo? Le dice matar a un cordero, sacrificar un cordero, coger su sangre y ponerlo en el dintel de las puertas. Y la muerte pasará, pero no tocará a vuestra casa. ¿Por qué? Porque estará la sangre del cordero protegiendo esa puerta. De alguna manera era ¿cómo se dice eso? Ayudarme con la palabra. Una simbología de lo que iba a ser Cristo Jesús. O lo que iba a hacer Cristo Jesús en nuestras vidas. Y de la misma manera, el espíritu de muerte puede venir a tu casa o quiere entrar en tu casa. Pero si tú cubres tu casa con la sangre de Cristo, Él no va a poder tocar a ninguno de los tuyos. ¿Lo crees? No va a poder tocar a ninguno de los tuyos. La muerte va a venir a golpear tu casa y no va a poder entrar porque tú estás cubriendo a tu familia con la sangre de Cristo. Y a veces no tenemos costumbre de decirlo de esta manera. Yo cubro mi familia con la sangre de Cristo. Yo cubro mi casa, cubro a mis tíos, cubro a mis amigos, cubro a la iglesia con la sangre de Cristo. Pero es bíblico, familia. Y es parte de vencer esa guerra espiritual. Hay una guerra espiritual constante y con la sangre de Cristo, si nos cubrimos, si oramos en esa dirección, vamos a poder salir más que vencedores. En Éxodo capítulo 12, versículo 13, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriera la tierra de Egipto. No habrá en vosotros plaga de mortandad.
Muchas veces estamos viviendo ciertas cosas en nuestra vida. Ya me iba para abajo. Muchas veces estamos viviendo cosas en nuestra vida y no estamos orando como debemos, no estamos cubriendo las cosas como debemos. Y luego nos lamentamos por la situación, nos lamentamos por lo que está pasando. El viernes hablábamos de distintas estrategias y hoy añadimos más estrategias. Hablamos de la armadura, ¿os acordáis? Y a veces nos olvidamos de ponernos el yelmo o nos olvidamos de coger el escudo o algo tan importante como es la espada, que es la palabra de Dios. Nos olvidamos. Y luego salimos a la calle desprotegidos y empiezan a venir golpes, porque en el mundo tendréis aflicción. Eso es una promesa de Jesús para tu vida. ¿Te gusta o no? En Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 14. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dilo conmigo: me ha librado de la potestad de las tinieblas. Y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Está claro lo que nos está diciendo. La sangre de Cristo nos ha redimido. ¿Amén? Amén. Pero también nos está diciendo que nos libra del poder de las tinieblas. La sangre de Cristo nos libra del poder de las tinieblas. ¡Gloria a Dios! Él cargó con el pecado del pasado, el pecado del presente, el pecado del futuro. Todo lo cargó en sus hombros. Siendo Dios mismo, bajó a la tierra a morir por nosotros. Su sangre fue derramada y esa sangre tiene poder. Ahora, la pregunta es: ¿has declarado la sangre de Cristo sobre tu vida y sobre tus batallas? Vamos a volver a probar. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Has declarado la sangre de Cristo sobre tus luchas, sobre tus batallas, sobre tu vida? ¿Siempre? Son estrategias que Dios te está dando hoy. Te está dando estrategias para que puedas vencer y avanzar en todo lo que Él tiene para tu vida. Yo no quiero verte sufrir. Yo no quiero verte pasarlo mal. Si la palabra dice que podemos estar gozosos todo el tiempo, ¿por qué estamos sufriendo a veces? Pero sigue diciendo este versículo, y el segundo elemento para nuestras vidas es la palabra del testimonio. La palabra del testimonio. ¿Y cómo, Oscar, puede la palabra del testimonio ayudarme en la guerra espiritual? Te puede ayudar en la guerra espiritual la palabra del testimonio. Cuando tú predicas a Cristo, cuando tú hablas de Él, cuando tú muestras el amor de Cristo con los demás, ahí hay poder de Dios. El Señor te va a cubrir, el Señor te va a respaldar, el Señor va a estar contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Apocalipsis 12:11 dice la palabra del testimonio. No solo fue con la sangre del cordero, fue con la palabra del testimonio también. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que hablas durante el día? ¿Qué hablas durante la semana? ¿Qué es lo que sale por tus labios? ¿Qué es lo que hablas? Porque la palabra tiene poder en lo espiritual, ¿lo sabes? La palabra tiene poder en lo espiritual. Cuando proclamamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y recordamos su fidelidad, fortalece nuestra fe. Cada vez que yo le doy testimonio a alguien, a la cajera del supermercado, al chico que me encuentro en el bar, en la cafetería, en el trabajo, cada vez que yo comparto el evangelio, hay poder de Dios en mi vida. He visto gente quebrantada solo por decirle que Jesús los ama. Necesitamos vivir ese testimonio de la palabra de Dios constante en nuestras vidas.
No perdamos el tiempo. El viernes os preguntaba, dile al invitado que trajiste hoy, Dios te bendiga. Y había muchos que trajeron al hombre invisible, que también tiene derecho a ser salvo. Pero, ¿qué hacemos, iglesia? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Está muy bien venir el domingo, escuchar la palabra, adorar a Dios, por supuesto. Además, como decía antes, es algo que como cristianos tiene que ser una realidad de nuestra vida, no hay más. No podemos jugar con eso. Pero ¿y cuando salimos de aquí? ¿Y cuando empieza el lunes? Llega el martes, llega el miércoles y en el camino a lo mejor se nos van perdiendo las bendiciones. Y llega el jueves y ya no podemos más. Y ahí es cuando, el jueves, cuando ya no podemos más, es cuando Yoli me dice lo de los calcetines. Pero no sé si en tu caso serán unos calcetines, no lo sé. Pero seguramente que habrá algo, ¿verdad? Ponle el nombre que tú creas conveniente, pero algo hay. Así que necesitamos... ¿Qué dice Proverbios 18:21? Hay muchas personas que lo sabrán de memoria. La muerte y la vida está en... ¿Sí? La muerte y la vida están en poder de... ¿Qué estás haciendo con ella? Si queremos conquistar Barcelona, si queremos llegar a todas las personas que están allá afuera esperando recibir la palabra, tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Y si nos está diciendo que la batalla espiritual y conseguimos o logramos la victoria a través de la sangre del Cordero, a través del testimonio de la palabra y también estando dispuestos incluso a perder nuestra vida por amor a Cristo, ¿qué estamos haciendo? Y esto no es como a los niños chicos que se les exhorta o se les llama la atención. No, quiero que estéis conmigo en esto. Quiero que vayamos juntos. Porque estoy ahí arriba predicando, pero podría estar tranquilamente aquí sentado, escuchando esta palabra y reconociendo que hay cosas en mi vida que tienen que ser cambiadas y transformadas porque necesito cada día de mi Dios, de su presencia, de su poder. Cada día. El enemigo quiere que nos quedemos callados, que olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando contamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que estamos dando o como estamos avanzando es en victoria. Y habrá gente que te va a rechazar. Bienvenido al club. Cuando por su nombre digan toda clase de mal mintiendo, os vituperen, os persigan, dice la palabra. Gloria a Dios. Ahora, si yo estoy tan tranquilo, si no estoy siendo perseguido, si nadie me vitupera, ni nadie dice cosas malas de mí, siendo mentira, por supuesto. Hermanos, por favor, si alguien tiene que decir algo de vosotros, que sea mentira. Como sea verdad, al despacho y en disciplina. Tenemos el testimonio de Josué y Caleb. ¿Os acordáis de Josué y Caleb, la tierra prometida? ¿Os acordáis de la historia? Josué y Caleb regresan a examinar, a explorar la tierra prometida. ¿Y qué hacen? Ellos en Números 14, del 6 al 9, si me lo puedes poner, por favor. Números, capítulo 14, versículos del 6 al 9. Le dice: no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No sé qué versión estará por ahí, pero eso es lo que dice Números. Ellos confiesan su confianza en Dios delante de la situación que están pasando. ¿Y qué pasa? Están hablándole a un pueblo que está lleno de miedo, está asustado. Y ellos vienen y dicen: no, no temáis. Y yo os digo en esta mañana: no temáis. Porque nos los vamos a comer con pan, ¿lo crees? Amén. ¿Lo crees? Amén. Su amparo, dice, se ha apartado de ellos y con nosotros, contigo, conmigo, está Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Qué bueno. ¿Qué más quieres? El Dios que todo lo creó, que hizo los cielos y la tierra, que te entretejió en el vientre de tu madre. Ese Dios poderoso está contigo todos los días hasta el fin.
Todos los días. Todos los días. En 2 Corintios capítulo 10, del 4 al 5, Pablo nos enseña que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción o para destruir fortalezas. Dilo conmigo, fortalezas. Cuando declaramos fielmente lo que Dios ha hecho en nosotros, en ese proceso Él sigue rompiendo fortalezas en nuestra vida y podemos levantarnos y avanzar un poquito más. La sangre de Cristo, nuestro testimonio, son claves en la batalla espiritual, en la guerra espiritual. Ay, pues pastor, yo no había pensado que dando mi testimonio puedo estar peleando una guerra espiritual. Por supuesto. Se está retorciendo de rabia el enemigo cuando estás predicando la palabra de Cristo, porque la palabra tiene poder. Y estás rescatando, cogiendo literalmente a alguien que está en tinieblas y llevándola a la luz de Cristo. Literalmente. ¿Tú sabes la rabia que le da al otro? Que tú estés cogiendo a una persona y sacándole de las tinieblas y mostrándole un Dios de amor, cogiendo de las tinieblas y mostrándole un Dios poderoso, sacándolo de las tinieblas y mostrándoles un Dios que subió a una cruz por amor a ellos. El otro está retorciéndose de rabia. ¿Cuándo fue la última vez que testificaste de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que cogiste a alguien, lo sacaste de las tinieblas y lo pusiste de la luz admirable? ¿Cuándo? Y por último, una vida entregada por completo. Dice, menospreciar sus vidas hasta la muerte. Y no significa que no valoremos nuestras vidas, ¿sí? Ellos valoraban sus vidas. Pero estamos hablando de otro level, otro nivel. Estamos hablando de algo que va mucho más allá. Porque si estás dispuesto a sacrificarlo todo por el propósito de Dios. El otro día hablábamos con Samuel de grandes hombres y mujeres de Dios. Gente que lo ha entregado todo, lo ha dejado todo por servir a Dios. No quiero decir que no tengan familia, que no se hayan casado, que no tengan hijos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que realmente han dedicado su vida a compartir del Evangelio, a buscar a Dios en oración constantemente, a cumplir esa palabra de cubrirlo todo con la sangre de Cristo. Y vemos el poder y la manifestación de Dios a través de sus vidas de una manera sobrenatural. Y luego cuando lo vemos estamos como anhelantes, deseosos de hacer o parecernos en algunas cosas a esas personas. Por supuesto que nuestro modelo es Cristo Jesús. Luego tenemos un escalón un poquito más bajo que tenemos a Pablo allí, que también lo escogemos como ejemplo y nos gustaría ser un poquito como Pablo. Pero luego tenemos grandes hombres de la fe que hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia que han estado dispuestos a pagar el precio y a estar ahí como punta de lanza. Si tú quieres lo que ellos tienen, tienes que estar dispuesto a pagar el precio que ellos pagaron. ¿Amén? Y ¿os acordáis de la historia de Esteban? Él estaba en Hechos capítulo 7, del 54 al 60, no lo voy a leer, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, llenito del Espíritu Santo, así como vuestro pastor, llenito del Espíritu Santo, y dio testimonio de Cristo a pesar de la persecución. Estamos en un país donde podemos hablar de Cristo y como mucho, te van a rechazar, como mucho te van a dar la espalda, como mucho te van a decir no me comas la cabeza, como mucho. Pero Esteban estaba predicando el Evangelio y él recibió persecución hasta el punto que lo estaban apedreando por predicar a Cristo. Y qué fuerte, él estaba en el suelo siendo apedreado, empezaba a sangrar y él mirando el cielo dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aún en los momentos más difíciles de su vida, Dios se le manifestó y le mostró que él estaba presente. Su disposición a entregar su vida hasta el final mostró la victoria de Cristo en él. El enemigo no pudo controlar a Esteban. No pudo.
Ahora, esta pregunta nos la tenemos que llevar hoy y realmente ponernos delante del Señor y decir, el enemigo no pudo controlar a Esteban, ¿qué está haciendo conmigo? ¿Qué está haciendo conmigo? ¿Me está controlando en algunas áreas de mi vida? ¿Aún sigo girando la cabeza cuando pasa una mujer bella por delante de mí? O a lo mejor peor, a lo mejor estoy viendo pornografía cuando nadie me ve. ¿Estoy envidiando los bienes que tiene mi prójimo? Cuando se me cruza alguien y voy por la carretera y se me cruza alguien, hundo el brazo, casi que toco el eje de la rueda, hundiendo para pitar con el claxon, y bajo la ventanilla para decirle, Dios te bendiga. Ay, Moni. Qué bonito cuando Dios habla directamente al corazón de una persona, ¿eh? Mateo capítulo 16, versículo 25. ¿Me lo puedes poner, Juan Camilo, por favor? Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida y todo el que quiera perder su vida a causa de mí, la hallará. ¡Wow! Es todo al revés de lo que piensa el mundo. Totalmente al revés de lo que piensa el mundo. Y yo no sé si eres cristiano de cuna, pero bueno, no se nace cristiano, ¿lo sabías? Uno no tiene, como decíamos el viernes, ni tiene nietos, ni tiene sobrinos, Dios solo tiene hijos. Y llega un momento en que uno tiene que tomar la decisión de servir a Cristo y enfocarse en lo que Dios quiere para sus vidas. Ahora, en la vida, en lo que hemos vivido anteriormente, nosotros esto era una locura. Dice la palabra, las cosas de Dios son locura para el hombre natural. No dice el hombre natural, dice el hombre, pero entendemos que es el hombre natural. El hombre que no entiende lo espiritual, que no conoce a Cristo, que está muerto aún espiritualmente y necesita conocer a Cristo para nacer del Espíritu. Y nosotros andábamos muertos espiritualmente y alguien nos decía esto y lo veíamos una locura. Pero gloria a Dios que ese loco no me dejó en paz. O esa loca... No, cariño, no te quiero llamar loca. Perdona, es que ella fue la que me predicó. Y además se llevó el premio. Pero ella fue la que decidió predicar a Cristo. Y yo pude conocerlo y soy salvo. Y hoy estoy aquí pastoreando porque ella dijo sí al llamado de predicar a Cristo. ¿Sabes cuántas personas no han entrado por esas puertas porque guardamos silencio? Gente que está anhelando conocer a Cristo en su corazón, como decía la película Jesus Revolution. Dice, las personas están buscando a Dios en lugares equivocados. Y las buscan en las drogas, y las buscan en el alcohol, y las buscan en el sexo, y lo buscan en todo lugar esperando que les llene. Y no hay nada que les pueda llenar, solo Cristo Jesús. Solo Cristo puede llenar. Y si pensáis que el pueblo catalán es duro, aquí tenéis un catalán que se convirtió a Cristo. No hay nada imposible para Dios. Y yo soy de la tendencia que cuando veo a una persona que es latina, me es más fácil porque sé que el lenguaje es mucho más fácil porque lo conoce. Dios te bendiga y dicen amén, aunque luego cierre caja y se vaya de fiesta al peor antro de Barcelona. Pero tienen el lenguaje la gente que venís de fuera, tenéis el lenguaje cogido, sabéis hablar perfectamente como un cristiano evangélico de las asambleas de Dios pentecostal hasta la médula, etc, etc, etc. Pero es más fácil comunicarte. Pero el Señor no dijo que fuéramos a lo fácil. Dijo que fuéramos a toda criatura. A toda. Además es interesante porque cuando analizamos ese versículo, y ahora me escapo un poquito de la prédica, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Toda criatura. Tú puedes tener un llamado con los niños, Lina, pero no te puedes escapar. Toda criatura es toda criatura. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos y ancianos. No te puedes escapar del llamado. El supremo llamamiento de Cristo Jesús. Id
y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego tenemos haciendo discípulos, que ahí tenemos caminando con Dios y tenemos cositas, ¿sí? Pero le damos gloria a Dios. Amén. ¿Estás dispuesto a vivir completamente entregado sin temor a perderlo todo? Ahora hace un grillito, cri, 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 cri. Porque cuando le entregamos cada área de nuestra vida a Él, encontramos la verdadera libertad y victoria. Y yo creo que lo hemos experimentado, lo que pasa es que no sé qué nos pasa, o sí que sé que nos pasa, que no ponemos en práctica todo lo que Jesús o todo lo que la palabra nos enseña. Pero cuando lo hemos practicado, lo hemos vivido y lo hemos disfrutado. ¿No lo has disfrutado cuando has predicado a alguien y la persona te ha dado una respuesta positiva? Yo creo que hay pocas cosas como esa. O sea, esa sensación de traer gozo al corazón del Padre, sabiendo que esa persona que tienes delante ha podido conocer a Cristo en ese momento y que ahora hay fiesta en los cielos y hay una gran celebración y que el contentamiento del Padre. Yo me imagino a Dios sentado en un trono y a Jesús a su diestra y me los veo hablando y comentando, mira, mira, Samuel se está acercando, así como una retransmisión del partido de fútbol del domingo. Mira, se está acercando. ¡Oh, sí! Le predicó. Y ya cuando la persona responde positivamente y acepta a Cristo, ahí es cuando hay la fiesta. ¿Sí? Yo me imagino a Jesús y a Dios celebrando la conversión de una persona como el mejor forofo de fútbol del mundo mundial. Porque para Él eso es lo más importante. La Biblia de tapa a tapa está hablando de la salvación del ser humano, el propósito de Dios. Vamos a hacer que Dios se levante y celebre muchas vidas salvadas. Y aquí habla de ser capaz de perder tu vida. Y quien pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y estábamos viendo que Apocalipsis, si me voy un poquito más arriba, estamos viendo que Apocalipsis habla claramente de esto. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sí? Y cuando pensaba en todo eso, me fui a mirar mis queridos discípulos de Cristo. Y claro, te pones a mirar y te pones a revisar, y aunque realmente mucha de la información que os voy a dar ahora es más de tradición, en cuanto que no tenemos algunas fuentes que nos dicen que fue así, pero no podemos verificarlo 100%. Tenemos a Pedro, que fue crucificado en Roma. Tenemos a Andrés, que fue crucificado en Grecia. Tenemos a Santiago, el mayor, que fue decapitado en Jerusalén. Tenemos a Santiago, el menor, que fue apedreado. Tenemos a Felipe, que fue crucificado. Tenemos a Bartolomé, que fue desollado y decapitado. Tenemos a Tomás, que fue asesinado en la India. A Mateo, que fue martirizado en Etiopía. Simón el Celote, que fue martirizado en Persia. Judas Tadeo, que fue martirizado en Persia también. Matías, que fue apedreado y decapitado. Y el único que se salva un poquito fue Juan, que se piensa que fue una muerte natural. Pero todos ellos muriendo de esta forma que os estoy contando. Qué muerte más gloriosa, ¿verdad? Pero es lo que vemos en Apocalipsis, estar dispuesto a morir por el Evangelio, por predicarle a otras personas. Porque para nosotros morir es ganancia. Y luego tenemos a Pablo, que según la tradición, aunque no era uno de los discípulos, pero o uno de los apóstoles, pero tenemos a Pablo que fue decapitado en Roma. O sea que también pasó por la Gillette Sensor, ¿sí? Por la cuchilla. Así que la victoria en la guerra espiritual, como estamos hablando, ha sido asegurada ya para nosotros. Pero tenemos que alinearnos con las cosas que Dios nos dice en su palabra. Tenemos que alinearnos con su Espíritu Santo. Tenemos que fijarnos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mañana lunes, ¿quién va a ir al trabajo? Mañana lunes, ¿quién se va a cruzar con alguna persona que no conoce? Venga. Todos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando te encuentres con esa persona? ¿Vas a cumplir la palabra que Dios nos da a través de Apocalipsis o vamos a pasar palabra otra vez? Depende tu victoria en la guerra espiritual, depende de eso. Depende de que, como decíamos ayer, el viernes, ponte toda la armadura de Dios y luego cuando termina los versículos de la armadura dice orando
en todo tiempo y dice con todo ruego y toda súplica. Y aquí el Señor nos está hablando de esta guerra espiritual también. ¿Cómo? Cubriendo las cosas con la sangre de Cristo. 2, ¿qué hemos dicho? Predicando la palabra, dando nuestro testimonio. Y 3, siendo capaces de renunciar a nuestra propia vida por el Evangelio. Y nosotros, como decía, estamos en un país que tenemos una libertad tremenda de predicar a Cristo. Dios te trajo aquí porque sabía que necesitabas esta seguridad. Pero aún teniendo esta seguridad, ¿qué estamos haciendo? Amén. Así que me gustaría cerrar aquí, vamos a seguir hablando de guerra espiritual, pero me gustaría cerrar aquí e invitarte en esta mañana a que apliques estas verdades de Dios en tu vida. Que puedas realmente caminar en la victoria que Cristo ya ha ganado por ti, porque Cristo ya la ganó por ti. Y declares que su sangre, o que declares su sangre sobre todas las áreas de tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu vida. Que puedas proclamar su fidelidad, que puedas predicar de lo que Dios ya hizo en tu vida. ¿Hay alguna persona aquí que no dio el paso de acercarse a Cristo? ¿Hay alguien? No, todos conocemos a Cristo, gloria a Dios. Me gustaría hablar con la persona que está a través de las cámaras o a través de la pantalla, mejor dicho. Estamos hablando de algo que a lo mejor te suena un poco raro porque estamos hablando de la sangre de Cristo. Pero realmente en esa sangre hay poder para cubrir tu vida, para sanar tus heridas, para poderte llevar a otro nivel. Así que me gustaría en este momento que si tú me estás viendo a través de redes sociales o a través de YouTube, seas de donde seas, estés en el país que estés, sea la hora que sea, que hoy, en este momento, tú te puedas acercar al Padre. Es muy fácil acercarse a Dios. Hay gente que tiene muchas tradiciones, muchos rituales, pero Dios lo hizo tan sencillo como hablar con Él directamente. Así que me gustaría, nosotros como cristianos le llamamos orar, pero la palabra orar traducida es hablar, es conversar. Así que me gustaría muchísimo que hoy pudieras conversar con Dios, acercarte a Él. Si estás ahí en tu casa, estás en el trabajo, a lo mejor estás escuchando en un transporte público a través de los cascos, no lo sé, pero es el momento perfecto para acercarte a Él. Yo quiero en este momento orar por ti y cubrirte con la sangre de Cristo. Y le pido al Señor que Él se pueda mostrar a tu vida de manera sobrenatural. Pero para ello me gustaría muchísimo que tú te pudieras acercar a Él. Así que yo voy a hacer una oración, la iglesia nos va a acompañar y si estás ahí dispuesto, haz esta oración con nosotros. Habla con Dios hoy. Iglesia, vamos a orar con la persona que está viendo ahora mismo esta retransmisión o este vídeo. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por ese sacrificio de la cruz. Yo decido creer en ti. Creo que viniste, siendo Dios, a morir por mí en esa cruz. Y a través de ese sacrificio y la resurrección, tengo vida eterna. Te pido perdón por las cosas malas que hice y que no te agradan. Y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido, formas parte de la familia de Cristo. Hay un momento muy específico donde uno puede dudar de ese acercamiento a Dios, pero déjame decirte, si hablaste con Él, ahora cuando dejes de ver este vídeo, me gustaría mucho que invirtieras un tiempo en ponerte delante de Dios. Dios nos dio una boca, nos dio 2 oídos, así que párate en silencio y deja que Dios te hable en este momento. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima retransmisión.